son como 90 y pico de páginas, una edición que hizo el Colegio de Arquitectos de Costa Rica. Así que es un lindo homenaje que le hacen. Me parece fantástico, porque yo en algún momento, el contacto con Bruno Staño surge de que el padre de una colega, Felicia Angeli, fue compañero suyo en la Universidad de Santiago de Chile. Y Sí. En algún momento, hablando con la hija, le dice a la hija, hay un chileno que se fue a Costa Rica que parece que está trabajando mucho en el tema arquitectura y clima. ¿Por qué no ves de contactarlo? Y ella lo contactó y por su intermedio hicimos una conferencia para la Universidad Nacional de Asunción. Y fue muy, muy interesante escucharlo porque el tema tropical, con esa perspectiva, aportaba muchas cosas muy interesantes. Yo diría, en nuestro caso, eso me lo podrá comentar María Gloria, yo el tema de la ventilación no lo veo con los ojos con que ellos lo ven. Para nosotros, el aire en la época de verano tiene que ser un aire relativamente caliente. Es siempre mejor una corriente de aire que ninguna, eso no discute. Y en nuestras famosas culatas Yobay, orientadas de norte a sur, corre un airecito, y si uno está en sombra, porque la culata tapa el oeste y tapa el este, entonces uno está bastante confortable con el techo de paja encima. Pero en esa concepción, justamente yo le hacía una pregunta a Bruno sobre una experiencia que me tocó ver en una documental sobre una construcción realizada en, no sé si en algún lugar del Caribe, supongo, porque era un edificio diseñado para funcionar en base a ventilación. Y era para una oficina pública. Y empezaron a usarlo y poco a poco las ventanas se fueron cerrando y empezaron a aparecer aires acondicionados. ¿Y por qué? Porque el tema de papelería, movimiento de aire, hay obviamente ventanas altas, medianas y bajas. Uno tendrá que elegir cómo y en qué momento, pero a veces el usuario no está tan entrenado para hacer ese tipo de gimnasias. Entonces quiere que el aire pase donde él está, pero no quiere que ningún papel huele, y entonces la cosa se pone complicada, ¿no? Bueno, de eso tenemos varios comentarios para hacer, Silvio, pero me parece que tendríamos que darles lugar a Gloria ahora, para que arrancar con la charla. Hay mucho para hablar sobre esto que tú planteas, Silvio, porque hay, además del movimiento de los papeles, hay un síndrome, el síndrome Miami lo llamo yo. ¿Sabes que me entiendes lo que quiero decir con eso? No, es un problema de estatus. Es un problema muy serio de estatus. Entonces, si tienes aire acondicionado, pues sos desarrollado. Si no lo tienes, sos subdesarrollado. Bueno, está clarísimo eso. Así que hay mucho para hablar con eso. Lo mismo pasa con la construcción en bambú, con la construcción en tierra, etcétera, etcétera. Así que, pero son figuras de identidad. Así que, bueno, yo no sé, Angie, si te parece, podemos empezar a presentarlos. Dale, si les parece. Tener esta linda combinación. Dale, si les parece, entonces arrancamos. Hoy tenemos la charla número 13 del ciclo que llamamos Latinoamérica Sustentable, hoy desde Paraguay, con María Gloria y con Silvio, que están acá. Yo los voy a introducir primero, y como decimos siempre, o sea, hacemos primero las charlas, no sé cuál de los dos va a empezar, ahora nos cuentan, y después de eso hacemos todas las preguntas, charla que tengamos nosotros. Bueno, los introduzco. Entonces tenemos primero a la doctora arquitecta María Gloria Melián Britos,
Es arquitecta por la Universidad Nacional de Asunción, en Paraguay, tiene un posgrado en la Universidad Autónoma Metropolitana de México y doctora en arquitectura en la Universidad de Navarra, en España. Es profesora e investigadora de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, en Asunción del Paraguay. Dirige la maestría Sustentabilidad en Diseño y Construcción que estableció en 2017. Y después tenemos también a Silvio Ríos Cabrera, que es arquitecto por la Universidad Nacional de Asunción, doctor ingeniero por la Technische Hochschule de Aachen, Alemania. Mi alemán no sería lo mejor que tengo. Y magíster en gestión de la ciencia y la innovación por la Universidad Politécnica de Valencia, en España también. Es investigador del CEDES, Hábitat en Vivienda de Interés Social, docente de grado en la carrera de arquitectura de la FADA UNA y algunas maestrías, es miembro de la red iberoamericana Proterra. Ha sido coordinador del subprograma Vivienda de Interés Social, Habitat y CITED, y también director del Centro de Tecnología Apropiada de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Católica de Asunción. Entre sus publicaciones recientes se encuentran Arquitectura y Patrimonio en la Tierra del Paraguay, en colaboración, y La arquitectura y ciudades sostenibles, imitando los ciclos naturales. Así que si les parece, Gloria y Silvio, todo suyo, y después estamos acá para hacer las preguntas. Muchas gracias por la invitación, y yo le cedo la palabra al arquitecto Silvio Ríos. Buenísimo. Él es el que va a darnos. Perfecto. Bueno, también reitero mi agradecimiento por el espacio que nos han dado. Realmente el Paraguay siempre necesita que nos inviten para participar en este tipo de actividades, porque no siempre estamos muy vinculados a las redes. Y por eso mi agradecimiento especial a que ustedes nos hayan dado este espacio para participar. Queríamos hablar sobre qué se hizo en el Paraguay en el campo de la sustentabilidad. Y en alguna medida, mucho tomo yo como referencia a Mario Bunge, este investigador argentino que para mí tiene muy buenos trabajos, y en donde él define la sociedad en base a 4 medios, que sería, por un lado, el medio natural, que él le llama biología, el medio económico, el medio cultural y las políticas. Reformulando eso, yo planteo que en realidad son esos 3 medios, económico, cultural y natural, los principales que sí son regidos por la política. Y yo creo que eso es muy importante porque es la política la que condiciona cómo se ubican los centros de gravedad con relación al uso de estos recursos. Cuando pensamos en cuáles son nuestras tareas, hoy estamos viendo la necesidad de que repensemos de una manera bastante detallada cuál es nuestro rol como arquitectos. Tenemos que cambiar los paradigmas en arquitectura y también tenemos que cambiar los paradigmas a nivel ciudades. Si esto lo pudiéramos hacer, está muy condicionado a que también haya un cambio de paradigma en el campo de la economía. En Europa se habla ya de la economía circular y, quieras o no, el modelo europeo, a mi criterio, es el más próximo a lo que podríamos llamar una nave que navega en dirección a la sustentabilidad. Es decir, casi todo lo que hemos visto con relación a ciudad partió, por lo menos en su inicio, de una serie de acuerdos de Aalborg en Europa, y al cual se han sumado luego otras ciudades de prácticamente todo el planeta. Y a nivel de arquitectura, ellos también, a nivel europeo, han desarrollado una serie de normas para justamente reducir impactos y para lograr un proceso que nos aproxime a esta sustentabilidad. Dentro de lo que uno podría plantear como cambios culturales que son necesarios, a mí me parece que en principio tenemos que tomar en cuenta que si bien vivimos en red de agua, red de energía, red de alimentos, red de transporte, todo lo que hacemos lo hacemos como una parte de este conjunto de redes, pero en realidad tenemos que hacer el esfuerzo de ver de qué manera
nosotros podemos recuperar alguno de lo que podríamos llamar algunos hábitos de nuestros abuelos, que eran muy autárquicos. Es decir, yo recuerdo en la casa de mis abuelos, se captaba agua de los techos para los aljibes, se disponía de un generador eléctrico para una ciudad que aún no tenía, estoy hablando de una ciudad del interior, que aún no tenía energía en ese momento. En general, una serie de pasos que daba la gente en esa época, como por ejemplo, todo lo orgánico iba a un foso en la tierra y ahí se reintegraba a su ciclo normal. Y mucho de lo que hoy nosotros consideramos basura en esa época era guardado meticulosamente. Tengo un par de buenos ejemplos en una ciudad que se llama Areguá, de tapitas de yogurt coleccionadas como si fueran futuros vasos para uso variado, ¿no? Entonces, el principio que yo leo más claramente es que tendríamos que hacer un esfuerzo para recuperar esa autarquía. Hoy hablamos de paneles fotovoltaicos. Veo que está participando una colega, Analía Dayana, que en realidad está haciendo un estudio, por ejemplo, sobre la energía eléctrica producida por vegetales, lo cual podría ser una fuente de energía a futuro para manejar muchas formas de elementos que hoy manejamos con baterías, por ejemplo, que tienen el tema de ser poluyentes. Otro aspecto que me parece importante manejar, y ahí lo recuerdo a Edgar Morin, que ustedes conocerán, es el manejo de la complejidad. Lo sustentable tiene que ver con lo complejo. Acá estamos muy entre arquitectos, por suerte se sumó un abogado, por ejemplo, porque quieras o no, el derecho es un campo muy importante dentro de lo que podríamos llamar la ecología. La especialización en esos campos es un campo, discúlpenme la redundancia, es algo que debiera ser tomado en cuenta, y la interdisciplina es una de las herramientas que deberíamos acostumbrarnos a manejar. En resumen, manejar lo complejo y trabajar en forma interdisciplinaria como grupo son, a mi criterio, el futuro. Acá les presento algo que más bien lo puse con la intención de atar el hecho de que vivimos en Sudamérica. El moto de estas reuniones es Latinoamérica, pero bueno, esta es la zona de la selva latinoamericana, la otra zona es la zona andina, y en esta selva amazónica, que luego se vuelve la mata atlántica, como dicen, vivían varias civilizaciones, de las cuales aquellos que llamamos amazónidos tienen que ver con estos que aquí aparecen como caribés, tupís, guaraníes, a los cuales se suman en Colombia los arawak, y en Ecuador y la zona también los shuar, que son los jíbaros. Ellos manejaban un idioma que más o menos era común, principalmente el caso de los caribés, los tupís y guaraníes. ¿Por qué cito esto? Porque evidentemente hay una cultura común, que si la hemos heredado, tal vez la hemos perdido en parte, pero esa cultura común se basaba en la solidaridad. Esta vivienda que ustedes ven alojaba desde 50 a 100 familias, no personas, familias, y el asombro de los europeos era ver que entraban a un sitio así y eran hamacas, hogares, digamos, fogatas de cada familia cocinando sus alimentos. Y acá tenemos un área donde en la región nuestra, la cuenca del río Paraguay, la cuenca del río Paraná y la del Uruguay fueron el área de asentamiento de la cultura guaraní en esta región. ¿Qué tiene de particular eso? Hay una antropóloga que se llama Beate Lerner. Beate Lerner habla de que el concepto de propiedad que manejaban las comunidades indígenas es muy diferente al nuestro. Acá dice, el guaraní no es propietario de la tierra, del agua o de los seres vivos de la naturaleza. Los dioses o los guardianes le otorgan el derecho de usufructo, exigiendo que éste sea respetuoso y responsable dentro de lo que llaman un principio de reciprocidad. Yo entiendo que podríamos atar este principio de reciprocidad
con lo que en la cultura andina se llama el Pachamama, es decir, el respeto a la tierra por todo lo que la tierra aporta. Este es un respeto más vinculado a la selva, vinculado a ese espacio que a ellos les da medicina, que a ellos les da materiales para construir sus viviendas, les da todo su universo, se basa en el bosque, bosque que lastimosamente en muchos casos, como en nuestro país, casi hemos hecho desaparecer. Este principio de reciprocidad, dice Lerner, es una economía ecológica y equitativa que contiene tanto de ayuda mutua entre seres humanos. La minga sería, por ejemplo, una forma de aproximación. La equidad económica entre el hombre y la mujer. El hombre está encargado de cazar, de recolectar productos que están en el monte por su capacidad de defenderse, y la mujer era la que tenía derecho a cultivar. Y es derecho, no es obligación. Y en muchos casos la poligamia de esa época es analizada por antropólogos. Y debo decir que yo no soy antropólogo, me acerqué al tema para entender más sobre la vivienda guaraní, y ellos hablan de que la poligamia tenía una base económica, porque en la cultura guaraní un jefe que se precie de ser un buen líder tenía que ofrecer regalos a quienes lo visitaban. Entonces, el tener un grupo humano ampliado, que es 3 familias, 4 o lo que sea, le daba a él el acceso a muchos más recursos que otros que eran monofamiliares, no recuerdo el término exacto. Entonces, ahí aparece la imagen de la mujer como mujer productora, y hay un manejo bastante sustentable del ambiente, porque ellos eventualmente cazan con flechas noqueadoras para capturar a un mono que el día de mañana lo van a comer porque no tienen una ladera, y entonces lo mantienen atado. Es decir, un concepto de aquello que hoy tenemos en forma de congeladoras, heladeras, formas de conservar. Ellos no lo tenían, pero tenían sus formas de utilizar esos recursos. Estas imágenes que les presento tienen que ver con 2 personas muy importantes para el estudio de la antropología guaraní y que tienen que ver con el Paraguay en particular, que es la doctora Branca Susnik, que toma esta imagen de Luigi Miraglia, que es un italiano que está en el Paraguay y hace un estudio sobre Ayés, y sobre también hace este único gráfico que conozco de haber revisado bastante en esta zona sobre cómo era el Ogaguazú o la vivienda múltiple de los guaraníes. Y abajo tienen una litografía de Renger, que es un alemán que vino al Paraguay en 1818, y el doctor Francia no lo deja salir hasta 1826, porque en el Paraguay hacían falta médicos y él era naturalista, lo más aproximado a un médico. Y él realiza un estudio bastante avanzado de lo que es el Paraguay en esa zona. Y al respecto de esto que ustedes ven acá, como es una imagen que toma el doctor Meliá, que es una foto que él explicó después, que lo único que tiene de raro es que es tan clara la imagen porque todavía no se había terminado de construir el fondo, y que esa hamaca que se ve atravesando el espacio, digamos, de este Ogaguazú, era su hamaca, y que él la colocó de una forma atípica, y por eso cambia la imagen de las otras hamacas que acompañan el desarrollo del espacio. Esta es una foto del álbum de un autor que ha publicado muchas fotos antiguas, que es el señor Yubi, y esta imagen fue analizada muchas veces como obra de los yerbateros, pero en realidad, a partir de la descripción de Susnik, es una vivienda guaraní, y les invito a que noten la escala, el hombre a caballo con relación a lo que es la vivienda en su altura total.
Y esa vivienda tenía que tener esa altura porque en el interior de la misma habían fuegos. Y esto que ven ustedes acá en el centro como un espacio abierto, era un sitio para que el fuego salga, no el fuego salga, disculpen, el humo salga. Y entonces, en la descripción de Renger, este espacio de la vivienda guaraní, que ustedes acá la ven más bien como, es un portento del diseño de estructuras, pero no estamos hablando de eso hoy, eso lo conversaremos en otro momento, pero fundamentalmente puede ser analizado como una obra de cestería, como otras que se dan en espacios construidos dentro de lo que podríamos llamar las culturas de la selva. Y acá está un especialista en techo atando el techo de paja y utiliza una aguja que es igual a la que utiliza un campesino en la foto de abajo. Es decir, hay una misma cultura entre el indígena guaraní y el campesino paraguayo, y ustedes observan en la imagen de la derecha en el medio cómo el techo está atado con isipop, que sería una liana. Es decir, la liana se usa, es la cuerda que te da la naturaleza, que cuando está verde te permite doblarla y cuando se seca forma una atadura muy buena. Entonces estamos viendo de cómo todo lo que ese medio produce es utilizado con el fin de construir este tipo de vivienda como la que vemos aquí. Ustedes notan en el centro nuevamente con una pequeña sombra. No sé si se ve el cursor, pero estoy marcando. Eso que está con una pequeña sombra es el área de salida de humos. Y de acuerdo a la descripción de Renger, yo como arquitecto llego a la conclusión de que esta vivienda ubicada en medio de la selva, donde la descripción que hace Renger dice, uno entraba al interior y esto tenía una sola entrada, no tres como aquí aparece en la imagen, y luego en el interior que había estaban los guerreros descansando después de que trajeron lo que tenían que traer del monte, están las mujeres cocinando con los chicos jugando alrededor de la fogata, es decir, y el humo hace que en el interior no se vea de un extremo al otro, pero el humo tampoco molesta. Y entonces en el interior no hay mosquito, no hay ñatiú, le decimos nosotros a abejones y distintos tipos de insectos que son tremendamente molestos cuando uno camina en el monte, pero que aquí se vuelven inocuos ante esta solución que desarrolla, que cumple la función de seguridad para los niños, alimentación para la familia y seguridad de que si alguien ingresa acá, hay toda un grupo humano con capacidad de defensa. Por lo tanto, e incluso cuando salen de excursión al monte con unas ramas puestas delante de la única puerta, eso está solucionado. Entonces, de acá venimos al concepto, este es un concepto de vivienda como refugio, y la vivienda que hemos diseñado, la que yo aprendí a diseñar en la facultad, era una vivienda refugio. Se pensaba fundamentalmente en el confort del usuario y hacia afuera esa vivienda lo único que lanzaba eran residuos. El clima, había que pensar cómo lograr el confort, eso sí se trabajó desde hace mucho tiempo en toda la región latinoamericana, al menos que yo conozca. Y luego los recursos del sitio que podríamos vincular a lo material que era utilizado para construir la vivienda. Y finalmente, el aire, la materia, la energía y el agua, los cuatro elementos clásicos de la naturaleza, que son los que en realidad son los cuatro ciclos que nosotros debiéramos hoy apoyar para asegurar de que el sistema sea sustentable. Aquí tenemos a la izquierda en verde lo que sería un ciclo natural completo. Algo comienza y algo se cierra. Es lo que la gente, hay una publicación muy conocida, Cradle to Cradle, que vendría a ser de nido a nido. Y luego los ciclos que ven con amarillo y con rojo son ciclos que tienen pérdidas de energía. Y esta pérdida de energía hace que el ciclo ya no se cierre y quedan residuos y quedan ciclos estropeados. Es decir, se va perdiendo la riqueza de lo que los ciclos naturales ofrecen. Entonces la propuesta es
necesitamos volver a integrarnos a estos ciclos naturales, y a la derecha están todos los elementos que hoy ya conocemos, existen. Tenemos que ver cómo ponerlos en la práctica. Es decir, sabemos que la vegetación es buena, podemos reciclar, tenemos formas de obtener energía eléctrica de células fotovoltaicas, de molinos de viento. Es decir, en las antiguas estancias habían molinos para levantar agua y había molinos para cargar baterías. Es decir, no son tecnologías nuevas, las conocemos. Las fuimos dejando por comodidad porque hay otras formas más eficientes a nuestro criterio de hacer las cosas. La colecta de agua de lluvia siempre fue una característica, y las aguas servidas, allí donde se podía, se enterraban si el suelo era suficientemente absorbente. No siempre lo es, y bueno, eso obliga hoy a nuevos diseños para manejar el tema de los desagües. Entonces, de la máquina de habitar de Le Corbusier tenemos que pasar a una arquitectura ecológica que nos permita trabajar con estos ciclos, y como les decía, para mí creo que esa situación ya se da hoy. Y en alguna medida quiero contrastar, esta es una imagen tomada de un edificio alto de Asunción, de lo que es el centro de Asunción. Fíjense ustedes que hay muy poca masa de árboles. ¿Por qué? Porque la publicidad, porque distintas razones, las veredas angostas, muchísimas razones hay por las cuales esa vegetación ha ido desapareciendo. Y frente a eso, les invito a que vean esta otra que también es de Asunción, solo que Asunción tiene como una colina que es una separación de aguas, y a partir de esa colina hacia afuera todavía se mantiene una gran masa verde que también la estamos poniendo en peligro hoy, porque estamos construyendo de forma desmedida edificios de altura con muy poca preocupación por lo ecológico. Entonces, estas son dos imágenes que quiero poner enfrente para decir, uno es lo que ya hicimos y otro es pensemos en lo que vamos a hacer para hacer cosas que sean más respetuosas del medio ambiente. Y aquí le invito a María Gloria a que comience su exposición. Vamos a ir sumando. Yo salgo de la pantalla para que ella pueda compartir pantalla. Sí. Sí, podés dejar tu presentación, estaría bien. Bueno. Fantástico. Sí. Ahí va. Sí, nosotros estuvimos trabajando hace unos años ya con las normas paraguayas de construcción sustentable. Estas normas surgieron, sí, bueno, en realidad surgieron a partir de una inquietud de un grupo de personas, ¿verdad? Pero este grupo de personas congregó, que es el Consejo de Construcción Sustentable, este grupo de personas congregó a la academia, a diferentes empresas, diferentes instituciones públicas. Y bueno, nosotros, yo fui como representante de la academia de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, y ahí fuimos desarrollando, ¿sí?, en conjunto estas normas. Claro que tiene su proceso, porque esta es una primera parte que vamos a después ahondarlas, digamos. Tiene fueron conformados 5 equipos, como dice aquí, ¿verdad? Pero claro, tiene 5 vertientes, 5 enfoques. Y entre ellos estuvimos trabajando acá con Silvio en el primero, que es sitio. Sí, la definición de los factores que intervienen para la definición del sitio dentro de una obra de arquitectura o bien una zona urbana. También estuvimos trabajando en el tema de energía. Bueno, realmente fue interesante porque fue fue un intercambio entre los diferentes miembros que estábamos en ese momento. Así como también fue allá en Buenos Aires, ¿verdad?, trabajar con estas normas que cuando se conforma
las comisiones. Y estas son comisiones trabajadas desde el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización, que es la entidad, digamos, que de competencia en el tema. Bueno, acá está, por ejemplo, sitio. Silvio también puede ahondar en el tema. Lo interesante de esto es que ya podemos bajar a nivel a profesionales, ¿sí? Y por otro lado, vamos a ampliar con el tema de que la Municipalidad de Asunción también tomó el tema como lo conformó en una ordenanza municipal. Y algunas edificaciones están atendiendo a estas normas ya con algunos fiscales, algunos incentivos que les da la municipalidad. Pero lo más importante de todo esto es que se pueden también utilizar, bueno, como dije, esto es un proceso, de momento tenemos esto, pero tiene que ir creciendo, mejorándose, pero lo más importante de esto, lo que yo veo es que a través de esto podemos utilizar también con los alumnos. Y digo esto porque básicamente desde mi experiencia en la Universidad Católica nosotros tenemos una asignatura que se llama Arquitectura y Medio Ambiente. Y en esta materia nosotros lo que hacemos es explicar a los chicos qué hacer con estos temas. Aparte utilizamos también como soporte, de alguna manera, pero qué hacer con todos estos temas, tratar lo que cada edificación cómo puede impactar dentro del medio ambiente y hasta qué punto nosotros tendríamos, digamos, la capacidad o el derecho o la obligación de respetar, de utilizar los recursos naturales en tanto estos puedan ser renovables, se puedan renovar en un tiempo determinado. Y esa conciencia es lo que me parece muy interesante, que es el segundo punto que nosotros habíamos hablado con Silvio justamente, de ver cómo ir preparando a las generaciones futuras. En cuanto a los alumnos de grado, ¿sí? Pero están también los alumnos de posgrado, que ya son las generaciones actuales, ¿verdad? Entonces, ya todos estamos en esta generación, ¿verdad? Pero cuando hablamos de los alumnos de grado, es importantísimo. Yo suelo recibir preguntas de los alumnos que me dicen, pero esta asignatura, ¿por qué no la dimos a principio de la carrera? Porque recién es una asignatura que se da, se da como en el cuarto año. ¿Y por qué no lo dimos al principio? Porque estas son cosas que nosotros podríamos haberlas tenido antes y, bueno, e ir utilizando, ¿verdad? Estas herramientas, porque al fin y al cabo son herramientas y si vamos internalizando todos estos temas, a la hora de proyectar, ya tendríamos previsto no impactar en el medio ambiente y en el ambiente también, o sea, no impactar en cuanto a los grupos sociales, en cuanto a los recursos naturales y en cuanto a los medios económicos también. Y no sé, Silvio, si vos querés ahondar algo en relación a las normas paraguayas para después entrar bien en el tema de las capacitaciones. Ya me salté a eso. No, solo una cosa que escuchaba hace poco un grupo de charlas organizado por el Consejo Paraguayo de Construcción Sostenible y me parecía muy interesante el hecho de que la Municipalidad de Asunción tomó esa característica de que un municipio asuma eso, y el caso de Asunción, siendo el municipio más importante del país, hace que esto se haya vuelto un elemento muy importante a ser tenido en cuenta. Y ellos citaban en esa charla el siguiente ejemplo. Un edificio de altura, digamos, no sé, 15 pisos, pongo un valor cualquiera, y digamos que cuesta, qué sé yo, serán
10 millones de dólares, pongo así por decirlo, para establecer que son edificios de un muy alto costo. El impuesto inmobiliario, perdón, el impuesto a la construcción que tendrían que pagar, si son calificados como edificios de lujo, porque obviamente un edificio de altura es un edificio de lujo, el impuesto a pagar es del orden de los 3.5% del valor que se adjudica al edificio. Y si se logra, ustedes van a ver en la imagen que hay acá dos posibilidades. Aquí habla de un nivel 1, que es un grupo de estas ordenanzas, de lo contemplado en la ordenanza, es cumplido por el usuario. Y con eso que él cumple, accede a un nivel 1 que le da un porcentaje de disminución de costos bastante alto, pero no el máximo. Y si cumpliera con todas las normativas, que sobre 35 que son, alrededor de 24 tendría que cumplir, él podría tener el edificio calificado como edificio económico, con lo cual el impuesto de 3.5 pasa a ser de 0,5. Si ustedes calculan en $1.000.000 cuánto es 0,5 o cuánto es 3%, se darán cuenta que las diferencias en costos son radicales. Por lo tanto, hoy tenemos que sentarnos, lo que todavía no lo han hecho, a pensar de qué manera logro que mi diseño sea mucho más sustentable, y de esa manera este municipio de Asunción está impulsando el cambio de paradigma a través de un beneficio económico, que es lo que ofrece esta posibilidad. Más bien, eso es lo que yo podría decir. Hay más, pero yo creo que podemos avanzar. Sí. Esto es lo que yo sumaría a lo que estás planteando en cuanto a lo que la maestría o la investigación pudieran aportar. Es decir, que haya trabajos de grado de investigación me parece óptimo, porque estamos invitando a quienes van a ser los futuros profesionales a que investiguen. En un segundo nivel, cuando hablamos de maestría, la maestría equivale a un trabajo de investigación con un 50% de aporte en cuanto a lo que es originalidad. Y por lo tanto, hemos logrado con eso que el campo de investigación se vuelva un campo en donde, aparte de la investigación que pudiera financiar el CONACYT, hay otras formas de investigación que están siendo llevadas adelante a partir de iniciativas desde las universidades. Cito acá dos. Una es una maestría en tecnología y arquitectura, donde, como les dice allí, varios de los módulos fueron vinculados al tema de la sustentabilidad. No todo, pero probablemente un 30 a un 40% de los módulos. Y luego hay una maestría que tiene lugar en la Universidad Americana, que fue financiada por el CONACYT y que a mi criterio ha sido también una muy interesante experiencia, donde de esta manera se está logrando esta investigación de las cuales les citaba el caso de la colega Analia, ¿no? Entonces, toda investigación lleva a algo, y el acostumbrar a la gente de que la investigación es uno de los caminos nos hará más independientes tecnológicamente hablando el día de mañana. Yo te diría que eso es lo que puedo comentar. Sí, yo podría presentar también, Silvio, Sí. ahora. Entonces voy a dar a presentar. Ah, vas a presentar, perdón, Sí, disculpa. sí, sí. Ahí voy, ahí voy.
Bueno, siguiendo con el tema de las capacitaciones, como estábamos hablando con Silvio, los posgrados. Lo interesante que es el tema de poder abrir, ¿verdad?, estos posgrados, porque de alguna manera esa es la difusión de todos estos conocimientos. En la Universidad Católica, por ejemplo, se han abierto algunos posgrados, el tema de energías renovables y eficiencia energética, que desde el 2007 que estuvieron abriendo conjuntamente con la Universidad Nacional y la Universidad Politécnica de Cataluña. Tuvo 4 ediciones y ahí surgieron nuevos conocimientos interesantísimos. Me consta porque estuve ahí, ¿verdad?, en estas ediciones, en algunas de las ediciones. Y sí, básicamente los alumnos en algunos casos venían con el interés de desarrollar sus investigaciones. Era una maestría que había surgido, ¿sí? En otros lugares se estaba llevando a cabo, pero bueno, era la primera vez que se llevaba a cabo en Paraguay y fue con las 2 universidades más importantes que tenemos en el país. Y venían personas de diferentes disciplinas, así como mencionaba Silvio, también lo interesante que es unir a varias disciplinas. Venían profesionales, por ejemplo, bioquímicos, queriendo hacer una experimentación y sacar ciertos productos. Venían ingenieros, bueno, para el manejo de materiales, venían ingenieros eléctricos también. Bueno, fueron experiencias muy interesantes, ¿sí? Posiblemente se vuelva a abrir esta maestría. Y nosotros tenemos una maestría que es sustentabilidad en diseño y construcción, que hemos terminado la primera edición, hemos terminado en el 2019 con las clases y nos honraron Silvia y Martín como docentes allá. Es más, ellos fueron mentores también de la maestría. Yo recuerdo que en el 2013 empezamos a hablar con ellos de una maestría latinoamericana. Y después surgió la idea de que ellos puedan venir a Asunción a hacer varios seminarios, a interesar, toda la gente que asistió estaba muy interesada en los temas que ellos estaban proponiendo. Y bueno, y realmente desde aquella época ya empezamos a hablar de las maestrías, de cómo podríamos hacer maestrías a nivel latinoamericano. Bueno, y surgió la posibilidad de hacerlo en Paraguay y tuvimos esta primera edición. Estamos a la espera de poder hacer la segunda, pero ya tenemos, en este momento están en periodo de procesamiento de tesis, ya tenemos 3 tesis concluidas y la idea es justamente ir generando nuevos conocimientos. A través de las maestrías eso es lo que se logra, ¿verdad? Los nuevos conocimientos, y es una manera de que cuando la investigación todavía a nivel país está incipiente, porque nosotros en Paraguay todavía estamos con un paso adelante y otro paso atrás en cuanto al hecho de hacer investigaciones. Y nos damos cuenta que nuestros vecinos todos están avanzando bastante con las investigaciones, pero en poco tiempo hemos logrado bastante. Hemos logrado bastante porque se están formando varios investigadores, inclusive la idea es también a nivel de grado que vayan internalizando todos estos temas o las herramientas del proceso metodológico para realizar investigaciones, y que inclusive los mismos trabajos que se realicen dentro de la universidad puedan utilizar estas herramientas. Y después también otra maestría que puedo mencionar, donde estuve, es la maestría de gestión de la energía que se desarrollaba en una universidad nacional al sur del país. Y dentro de esta maestría también puedo comentar lo mismo. Los profesionales que estaban
eran de varias disciplinas, estaban abogados, estaban psicólogos, estaban ingenieros en su mayoría, arquitectos también. Y bueno, y sí, los temas que ellos estaban desarrollando, fueron desarrollando, ahí se desarrollaron varias ediciones. Los temas que fueron realizando también fueron de generación de nuevos conocimientos. Y después está otra maestría que quiero mencionar, que es de la Universidad Católica, que terminó también hace poco, que es la maestría de gestión de riesgos de desastre y variabilidad climática. Esta tuvo una primera edición, esta sí tuvo apoyo del CONACYT. Y los alumnos desarrollaron, todos han concluido con sus maestrías, con sus trabajos de tesis. Y bueno, actualmente lo están presentando, estamos realizando en la facultad por los 40 años de la Facultad de Ciencias y Tecnología, hay a unas 11 carreras, y se están desarrollando presentaciones, webinars, ¿verdad?, para todos los alumnos, y ellos están presentando sus maestrías, o sea, sus tesis, cada uno de los alumnos. Y como mencioné anteriormente, el tema de grado, habíamos iniciado esta asignatura Arquitectura y Medio Ambiente, que a mí me parece ideal, porque es la manera que los chicos, ¿verdad?, entiendan cómo tienen que utilizar los recursos naturales, dónde podemos implantarnos, en qué sitio sí, en qué sitio no, por qué. Conocer exactamente el caso de por ejemplo, de los humedales. Tenemos una ley, ¿sí?, de respeto a los humedales, una ley de no utilización de estos humedales. Sin embargo, se están utilizando estos lugares como para, digamos, para asentamientos, digamos, para viviendas, para fragmentos urbanos. Y bueno, yo les puedo contar así algunas anécdotas en relación a esto, porque a veces invitamos a expertos para que puedan transmitirles a ellos cosas que a lo mejor no es nuestra expertise. Por ejemplo, por qué tenemos que respetar algunos recursos naturales, por ejemplo. Entonces de repente vienen algunos biólogos y explican cuál es el sistema, las relaciones que se dan dentro de algunos ecosistemas. Y esas son cosas que dentro de la carrera de arquitectura, desde luego, no contemplamos, ¿verdad? Pero son como seminarios, como clases magistrales que algunos expertos explican, y a mí me parece muy interesante. Y bueno, no sé si seguimos, Silvio, con este tema o pasamos ya al siguiente. Cuando vos digas, yo entraría a la parte de ejemplos. Ok, te cedo la palabra. No sé si tenés que presentar y yo salgo otra vez. Tendría que presentar, sí. Voy a salir un ratito. Los ejemplos que les quiero presentar, inicialmente presento dos casos que para mí son muy impactantes y que yo creo que pueden ser tomados como ejemplo. Y está una pareja de arquitectos franceses, ella es Anne Lacaton y él es Philippe Basal, y ellos ganaron este premio Mies van der Rohe, que habrán visto en distintas publicaciones, en el 2019. ¿Y qué tenía de particular eso? Que un grupo de edificios que equivalía a 530 viviendas iban a ser demolidas para construir nuevas conforme las nuevas normativas de arquitectura pasiva y demás. Y ellos proponen, antes que demoler y volver a construir, sencillamente agregarle
al conjunto, como ustedes ven acá abajo a la izquierda, un elemento adosado, y con ese elemento adosado ellos aumentan la superficie a un costo mínimo, y por lo tanto es evidente la diferencia entre yo demuelo algo para construir de nuevo, o yo reutilizo, reciclo, vuelvo a dar vida a algo, porque los ajustes en tecnología, los ajustes en confort, pero de acuerdo a lo que el jurado que dictaminó esto, estos edificios realmente, si se construía de nuevo, iban a dar departamentos de mucho menos superficie. Y sin embargo, con esto, prácticamente ellos le ofrecieron más superficie a un mínimo costo. Entonces, este equipo, Lacaton y Basal, se especializa en nunca demoler, siempre analizar qué hace falta y actuar en función a lo que hace falta. Ustedes ven aquí, están agregando en esta fachada elementos prefabricados que amplían el departamento. Esto es como va a quedar, esto es la parte posterior. Y acá tienen ustedes la imagen donde había una ventana, se tuvo que abrir un espacio bastante mayor para conectar esta galería con el departamento, y acá ustedes van viendo cómo va quedando. Se desarrollaron nuevas máquinas para cortar esto a una escala de 530 unidades, y realmente el resultado que se obtiene es óptimo y realmente marca un hito, a mi criterio, de todo lo que nos falta hacer, porque nuestras ciudades tienen casi no quiero dar un porcentaje, pero estoy seguro que está más allá del 90% de la arquitectura que hoy tenemos, que tendremos que reciclar para hacerla más sustentable. Y acá tienen el contraste entre lo que era y lo que es en el momento que se le agrega ese elemento y se transforma. Y acá hay otro ejemplo que yo creo que todos conocemos, que es el bosque vertical. Este bosque vertical lo que tenía de particular es que en una superficie de más o menos 1.500 metros cuadrados se incluyó una vegetación equivalente a prácticamente 20 veces mayor o 15 veces mayor que la que tendría o la que uno podría disponer en ese espacio. Y es realmente un desarrollo tecnológico que muestra que esto es posible y que hay que buscar la forma de hacer de que estos árboles crezcan en un edificio de altura. Y ahí ven ustedes el detalle de las macetas, de los elementos que van apareciendo. Y sin embargo, yo les quiero mostrar ahora algo en contraste. Bueno, este es un último ejemplo en donde la firma Arup, una de las más grandes empresas de arquitectura e ingeniería, propone entrar al nido, de nido a nido, que sería la economía circular para todo lo que es su arquitectura. Esta es una publicación que fue hecha en el 2019, está disponible en línea, en inglés, pero está disponible en línea. Y usted acá tiene un ejemplo de los años, diseñado en los años 70, que se terminó en los 90 en Asunción, y que nosotros teníamos la Facultad de Arquitectura casi enfrente, en la calle España y Perú, y era una construcción que nunca terminaba. Yo obviamente me recibí bastante antes de esto, pero el día que terminó fue, a partir de esos momentos, fue un ejemplo de lo que se puede hacer. Es una construcción que tiene un techo de pasto, que ustedes ven allí, esta imagen ampliada que vendría a mostrar una serie de árboles que están en la terraza y que la vegetación acompaña realmente. Fíjense, esto es una imagen desde el techo. Se observa el techo de pasto y se observa también los árboles y la envergadura de los árboles que ustedes tienen en el techo, que inclusive este techo tiene, como ven, un pequeño recorrido de agua. No sé si es móvil o es fijo, pero de todas maneras realmente es un espacio digno de ser vivido y que uno realmente solamente si lo ve desde arriba
pueda apreciarlo. Pero me imagino que el confort térmico logrado a través de esto, en un proyecto, insisto, de los años 70, y que sigue siendo hoy un ejemplo de lo que se puede hacer en arquitectura, incorporando la vegetación a la misma. Acá tienen unas imágenes más, detalles constructivos. Esto tenía, esta es una fachada oeste la que vemos, y tenía protecciones al oeste, pero aparte de eso, también se preocuparon de que la vegetación de la calle acompañe al edificio. En el año 2005, una estudiante decidió hacer su trabajo de grado sobre el tema de las cubiertas verdes. Cuando alguien le dijo que eso era imposible, ella hizo un estudio de cuál era la superficie de techos verdes disponibles en Alemania, y la conclusión a la que llegó no admitía ninguna discusión ya. Ahí habían existido una serie de edificaciones que aprovechaban el techo verde con perspectiva de camuflaje, pero también con la perspectiva de realmente acondicionamiento térmico, con muy buenos profesores, el caso de Gernot Minke o el caso de el profesor Althaus, muy buenos. Althaus fue autor de un libro que se llama Ecologisches Bauen, Construcción Ecológica, editado por el Ministerio Alemán del Ambiente en el año 1982, para que ustedes se den cuenta. Y ahí ya estaban compilados las mayorías de las técnicas que hoy todavía estamos tratando de poner en marcha, porque bueno, no siempre tienen un costo razonable, no siempre son fabricadas en el país, pero realmente en la medida que conocemos las tecnologías, podemos realizarlas sin mayor inconveniente. Y acá les pongo ejemplo de algo que el lago Pacaraí, para los que viven en San Bernardino, está orientado al oeste. El oeste en el Paraguay es una sensación térmica terrible, pero es la mejor vista. Entonces a un arquitecto le toca compatibilizar esa mejor vista con una arquitectura que en las horas de máxima radiación le defiende. Y cito eso porque el Colegio Paraguayo de Arquitectos acaba de terminar un concurso organizado por 2 firmas. Quería mostrarles la imagen, pero lo haré en la próxima, en donde la firma que llamó al conjunto Sunset Hill, disculpen, plantea la importancia de que estas construcciones, que propone que el concurso, el premio va a ser dado a una construcción sostenible. Lo cual fue, a mi criterio, un logro que una firma privada decida tomar ese camino para un emprendimiento económico. Los resultados fueron 53 proyectos presentados y probablemente el 50% de los mismos, por lo menos, considerando muy seriamente el problema de la sostenibilidad. Pero acá quiero mostrar un proyecto que desarrolla un arquitecto amigo. José Cubilla hace esta vivienda en la serranía de Altos y el techo alcanza apenas una altura como para que uno pueda subir de un salto y no interrumpe la visual, más bien excava en la piedra y entonces logra que este techo verde más la piedra que obtuvo al excavar la piedra le sirvan para generar los muros y luego tener un techo con muy buenas condiciones, climáticamente hablando. Ese trabajo fue tomado, Pleasure Point le llama, y fue tomado por esta arquitecta Neufeld en su trabajo del 2010, y en donde analiza esta obra realizada en el 2005, una obra muy original en su época, a partir de la experiencia de la Embajada Argentina, podríamos decir, pero había muy pocos ejemplos con este tipo de construcción. Y acá vemos el proceso constructivo y también, en alguna medida, lo que fue la obra, que mira al oeste, pero tiene un tremendo alero
sustentado por esta viga invertida que ustedes ven allí y unos aleros. Luego, el arquitecto Carlos Jiménez, un colega que participó también en la comisión redactora de la norma paraguaya y que es el actual presidente del Colegio de Arquitectos del Paraguay, amablemente me cedió estas imágenes en donde está, en particular, el edificio Altos de Francia de Asunción, podría decirse que a través de los voladizos que tiene, responde muy bien a esta norma que habla del efecto isla de calor en fachadas y superficies. Esta norma pide que el 30% de la superficie en vertical de la fachada esté en sombra, cosa que en este caso lo logra incluso en demasía. El diseño también ofrece al que utiliza esto un balcón que es una terraza amplia, es decir, reúne unas condiciones muy adecuadas para un edificio construido probablemente, yo supongo que hará unos 10 años más o menos. Ese dato se lo preguntaremos al arquitecto cuando lo veamos. Acá tienen otra imagen del mismo edificio. Y acá un segundo ejemplo que él me ha facilitado de lo que es este proyecto en donde ellos ganaron un concurso de anteproyectos y que es una plaza que luego se extiende hacia el techo de lo que es la Biblioteca del Congreso o del Parlamento. En cuanto a isla de calor, obviamente esto representa una muy buena respuesta a ese tema desde el punto de vista del suelo, y acá habla efecto isla de calor a nivel del suelo y elementos de sombra, ¿no? Acá tienen ustedes algunas imágenes del recorrido que llega desde la costanera. Subiendo se encuentra esta obra que prácticamente queda muy disimulada, no obstaculiza la vista hacia la bahía en principio. Acá tienen la misma imagen con el Palacio de Gobierno a la izquierda y las plazas que van acompañando y que terminan en el techo verde que les citaba. Otra imagen, una vista interior. Acá lo que podría ser discutible es el elemento vidriado en el plano horizontal, sabiendo que el plano horizontal aporta mucha energía y que es muy difícil de manejar, pero utilizaron un vidrio doble con gas de por medio. Conforme él me indica, yo no he tenido oportunidad de visitar aún el espacio, pero el clima interior se mantiene. Probablemente habría que ver el rendimiento energético, pero se mantiene con un buen nivel confortable. Y una tercera obra que a mí me llamó la atención ya hace un tiempo, en algún momento que me la había mostrado, es este gimnasio del León Conduct, en donde había una serie de árboles rodeando una cancha y había que instalar un gimnasio para niños y también hacer un gimnasio para adultos. Y toma la decisión de generar el gimnasio para adultos, que es lo que ustedes ven al fondo, y estamos parados sobre el techo del gimnasio para niños, que también contempla una piscina térmica para personas de todas las edades que quieran utilizarlo por motivos sanitarios o por los motivos que sean. Ahí ustedes ven también la parte del gimnasio que con su techo verde se integra muy bien al paisaje y tiene esta galería en el frente que en realidad logra sumarse a la cancha y a la pista de deportes. Estos son pequeños lucernarios y áreas de ventilación porque como es una piscina térmica hay que eliminar el vapor que surge de allí. Imágenes de la zona de gimnasio y la imagen del conjunto del gimnasio. Otro edificio que a mi criterio tiene mucho de cercano con este bosque vertical que veíamos en Milán, este edificio que se llama Calypso, que me llamó la atención ya hace algunos años porque tenía una fachada verde y en nuestro país mucho de lo que proyectamos los arquitectos como fachada verde, con el tiempo, porque no se cuida, porque falló el equipo de regado o por lo que sea,
el edificio va perdiendo esa característica. Es el riesgo de utilizar la vegetación. Y sin embargo, en este caso, esa vegetación ha crecido. Esta orientación oeste, que es una orientación imposible en nuestro país, yo pienso que si tuviera que optar por un edificio, lo único que me fijaría es que no tenga un muro mirando al oeste, y conforme lo conversé con el arquitecto, que es Fernando Schmuck, el logro que ha tenido en este caso ha sido el lograr temperaturas muy confortables en el interior a pesar de estar mirando al oeste. Es decir, creo que es uno de los muy buenos referentes de una arquitectura con la vegetación incorporada y que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Esta es una fachada este, donde el impacto térmico en nuestro país es el de la mañana, por lo tanto podríamos decir que es soportable, ¿no? Ahí tenemos la imagen de la fachada oeste, un detalle donde se ve la vegetación con toda su fuerza, los balcones que miran al norte y finalmente dos imágenes de la fachada oeste para verla completa porque había este árbol de por medio. Ahí notan ustedes la exuberancia de la vegetación. Algunos vecinos han traído el vidrio al frente, lo cual creo que no es muy buena idea. El propio arquitecto Schmuck se quejaba. Pero bueno, cada uno toma sus decisiones en lo que a su casa se refiere y uno solo puede observarlo. Y esta es otra obra que podríamos llamarla la casa entre los árboles. Es una casa que aprovechó la vegetación circundante. La casa en sí ocupa solo la mitad del espacio y el techo que ustedes ven como techo blanco, que es un techo que podríamos llamarle apto para una isla de calor, es decir, alto porcentaje de reflectividad, está acompañado en un nivel más bajo de un techo verde y las fachadas en cierto modo están muy protegidas, la del este y la del norte. Acá vemos una galería que mira al patio en el interior, la misma galería con otra visión, dos chimeneas solares porque la vivienda tiene un área semienterrada y esta área semienterrada es ventilada gracias a estas que llamaríamos chimeneas solares. Ustedes conocen el principio, así que no hace falta explicarlo. Y acá tenemos el techo verde y algo de la perspectiva que veíamos al iniciar la charla. La vista desde el área técnica. En esta área técnica todavía hay que colocar colectores solares, un calefón solar, etcétera. Todo eso es parte de un proceso de volver la vivienda más autárquica, como se decía en algún momento al hablar de los objetivos. Lo que está en esa esquina es un aljibe que colecta el agua del techo. Y la fachada oeste, que como se hizo un muro doble, en alguna medida hubo un error de diseño en lo que se refiere a esta escalera. Entonces hubo que agregarle un elemento de sombra que proteja el sol de la tarde en verano, es terrible, y con esto se logra un resultado positivo. Y finalmente un detalle para los que quieran evitar usar un secadero eléctrico. Acá tienen un secadero solar con un techo transparente que tiene muy buen resultado para cualquier tema vinculado a secar ropa. Acá se ve parte del nivel que está semienterrado y la perspectiva hacia arriba con los árboles en el interior de la vivienda que acompañan a los árboles del exterior. Y acá dos casos de comunidades indígenas. Yo sé que está un poco largo, discúlpenme, pero estoy tratando de ir tan rápido como puedo. Y el planteo acá era contrastar el bosque original con el área de plantación de soja. Hay que reconocer que el país, muchos de los ingresos que tiene, lo tiene gracias a los monocultivos. Lastimosamente, los monocultivos podrían haberse hecho de una manera que preserven alguna parte de los bosques, como es el que vemos acá a la izquierda. En este caso es una comunidad guaraní, Budá guaraní, y en donde lo que vemos es una escuela
con su tanque de agua que lleva el agua corriente a cada una de las viviendas. Estas son las viviendas originales que ellos ya no pudieron seguir construyendo porque ya no tenían árboles para hacer los postes. La paja les es difícil de conseguir, pero se hizo un trabajo comunitario compartiendo con ellos para ver cuál sería un diseño que a ellos les parezca que se identifica con su forma de ver la vivienda. Y se llegó a este proyecto que ustedes ven, que es un techo que tiene una base de chapa y sobre la chapa se coloca paja para sumar aislamiento hidrófobo, digamos, con la chapa, pero a su vez control de la enfermedad de Chagas por el hecho de no tener endijas, y el techo de tejas, de paja, que viene encima como control térmico. Ahí tienen ustedes, el modelo elegido fue el de una culata Yobay por su buen rendimiento. Actualmente hay un nuevo prototipo que ya no es este, pero que en su momento funcionó muy bien y la gente lo consideró muy adecuado. Ahí vemos la imagen del techo de una casa en medio de lo que es la selva y el Sojal al fondo y algo de bosque todavía. Y acá vemos dos imágenes aéreas de algo que se les pidió como parte del proyecto, que era que ellos vuelvan a plantar una hectárea de monte. Mucho de esto es monte preservado, pero se observan nuevos árboles que ellos han ido plantando. Y también lo que ven a la derecha, que es un área de cultivo de lo que se llama de soberanía alimentaria. Es decir, una de las crisis que ellos soportan es que su área de búsqueda de alimentos desapareció al desaparecer el bosque y ahora tienen que recurrir nuevamente a la agricultura que conocen, pero que no siempre han vivido de eso. Entonces ahora tienen que hacer un mayor esfuerzo para volver a abastecerse. Ahí hay dos viviendas y en algún momento se observa parte de lo que era la vivienda antigua, ¿no? En medio de bananales en este caso. Y ahora vamos al Chaco, el Chaco profundo, 400 kilómetros de Asunción. El problema allí es el agua. Ustedes van a ver, estas son las viviendas en esa zona, viviendas precarias. Y acá ustedes ven una canaleta. La canaleta precaria también y un pozo. El agua allí es lo más valioso que uno puede tener. Entonces, cuando fuimos a trabajar con ellos, la pregunta fue, fíjense ustedes que cómo se llama la comisión. La comisión se llama de agua y vivienda. La vivienda es importante, pero el agua lo es más. Y lo que tenía que tener esta vivienda era un techo muy amplio como para acumular la mayor cantidad de agua para los aljibes. Los aljibes habían sido construidos originalmente por la gobernación, porque cuando hay épocas de sequía que llegan a 10 meses en esta zona, el camión que les proveía agua a las comunidades les dejaba en bidones de 5 litros y entonces tenían que volver a menudo porque el agua no alcanzaba. Entonces acá está la discusión con la comunidad de los prototipos de un baño solar, de distintas alternativas que se vieron y se ofrecieron. Y acá está haciéndose la construcción tomando el criterio que ellos normalmente manejaban, que era construir primero sobre columnas que eran de madera, pero para el número de columnas que teníamos iba a ser una devastación, por lo tanto optamos por un sistema de prefabricación con hormigón que ellos mismos ayudaban a construir. Acá está el prototipo en proceso de terminación y ustedes ven acá la vivienda anterior con la nueva vivienda, buscando respetar criterios. Acá ustedes observan nuevamente el aljibe con el antiguo elemento de depositar el agua. Y acá ya se ve la canaleta nueva. En el primer asentamiento, que no recuerdo cuál fue, habrán sido unas 50 viviendas,
había 1 kilómetro de canaletas que se hicieron para abastecer de agua a ambos lados de los techos. Ahí se observa también otra cosa particular, que es un sanitario seco solar que hace que la persona no tenga que volver a mudar su cabina cada vez que se llena el pozo. Debo decir que esto lastimosamente no tuvo éxito porque culturalmente sencillamente no lo aceptaron. Es tema también de otra conferencia y en algún momento podría hacerse. Y acá estamos cerrando la presentación con una experiencia que está en marcha, que me pareció importante presentarla. Esto se está haciendo en Villa Ayes, en el Chaco paraguayo, pero enfrente a Asunción. Es una zona donde la tierra es tan arcillosa que el agua residual no se puede absorber y por lo tanto era necesario crear esto que vendría a ser una pileta de fitodepuración que está en proceso aún. Se cargó ya la red inferior de colecta de agua y se está por cargar ahora la red superior de distribución de agua. Aquí se van a poner plantas y estas plantas van a tener, este es el asentamiento del cual hablamos. El asentamiento tiene 240 familias, que son 240 lotes, son 11 manzanas y hay una plaza en el centro, que es donde se está montando esta pileta. Ustedes ven en el pequeño esquema que está allí, les muestra, esto sería la cámara séptica, esta es la cámara séptica, y ustedes ven la imagen que veíamos recién, era de estas 2 piletas que ahora están cargadas de arena y que luego van a descargar el líquido ya tratado una vez que las plantas crezcan y todo el sistema de bacterias se ponga en marcha en las raíces, de forma tal que el sistema pueda lanzar agua tratada sin ningún contaminante, sin olor y agua clara y transparente. No es para beber, habría que hacer un tratamiento posterior para volverla a beber, pero por el momento es un agua que puede ser muy fácilmente utilizada para hidroponía o para muchas de las formas de cultivo que pueden acompañar un proyecto de este tipo. Acá tenemos una imagen del sitio en la etapa previa a la construcción de las viviendas. Notan ustedes que son viviendas más bien precarias, techo de chapa. Ellos tienen agua corriente porque la municipalidad les provee y hay una comisión vecinal que se ocupa de acompañar a la municipalidad en este tema. Y acá tenemos un detalle, esto es el detalle de las piletas, cada una tiene 600 metros cuadrados y lo que ustedes están viendo acá es el proceso de construcción de la cámara séptica que tiene 5 cabinas. Luego este detalle vendría a ser el detalle del muro perimetral de cada una de estas piletas. Con eso entonces tendríamos la solución al problema de desagüe que actualmente le cuesta a cada familia probablemente 100.000 guaraníes al mes. Eso vendría a ser algo así como $15, $12, que es mucha plata porque ellos también tienen que pagar energía y también tienen que pagar agua corriente. Para economías débiles es bastante el costo. Y con esto ellos van a tener que pagar para mantener el sistema funcionando, para que haya un responsable. La municipalidad se va a hacer cargo de acompañar este proceso, pero van a tener que pagar a alguien para que haga el mantenimiento de todo lo que sea equipo. Y finalmente, entonces vemos acá la parte de la piscina con su arena y lo que vemos al fondo son viviendas de una primera etapa y viviendas, estas son viviendas precarias y viviendas de una segunda etapa de construcción de viviendas de interés social que forman parte del paquete del cual estamos hablando. Esto que ve acá y se ve un poco precario aún, es solo para mostrar qué especies podrían ser plantadas aquí. No intentamos de que esto sea un ejemplo de construcción
o de aplicación, pero es un poco para dar una idea a los pobladores de qué podría plantarse allí una vez que el sistema se ponga en marcha. Y aquí tienen ustedes la imagen de un par de viviendas nuevas, la vivienda de la etapa anterior, y esto que nosotros llamamos una palma carandaí, que es una palma chaqueña típica, que se salvó de la extinción y quedó allí en medio de un cantero, en medio de este espacio, ¿no? Bueno, yo creo que esto es lo que quería mostrarles, y esto vale la pena ver en cuanto a que sería el resultado que estamos esperando obtener. Resulta que en un tiempo determinado, que yo creo que andará por los 8 meses, esto va a ser lo que vamos a poder observar en estos sitios de la pileta que recién les mostraba, en la medida que esa materia tan rica en proteínas, que es lo que es el agua servida, prácticamente va a alimentar a toda esta vegetación, y ellos tendrán que optar cuáles son las especies que les interesa para explotarlas con algún sentido económico para la comunidad. Con esto termino. Pido disculpas porque me extralimité en algo. Gloria, no sé si quisieras comentar algo. Yo quisiera, perdón, quisiera presentar, si Sí. puedo. Bueno, quisiera presentar brevemente un proyecto que nosotros realizamos en el marco de la Universidad Católica, con apoyo del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología. Esto lo hicimos, el proyecto se llama Eficiencia Energética en Zonas Urbanas de Clima Cálido Húmedo de la región oriental de Paraguay, calificación y certificación. Utilizamos como base un estudio que realizamos también en la Universidad Católica con asesoría justamente de Martín, que son las zonas bioambientales de la región oriental de Paraguay. Y acá tomamos un municipio como estudio de caso. Este municipio es el municipio de Lambaré, que es vecino de la ciudad de Asunción, ¿verdad? Lambaré actualmente es una ciudad urbana, totalmente urbanizada. Anteriormente se cultivaba, se tenían alimentos, ¿verdad? Se tenían huertas, tambos son lugares donde se producían leche, carne, pero actualmente está totalmente urbanizado. Esta es una parte de Asunción, pero que se ve también en Lambaré. Y nosotros tomamos la ciudad de Lambaré más que nada porque tenemos bastante afinidad con la ciudad de Lambaré, porque está muy al lado de la universidad. El objetivo general de este proyecto era establecer criterios de calificación de eficiencia energética para las zonas urbanas con este tipo de clima cálido húmedo. Y como les expliqué, se centraba en toda la región oriental. En la región oriental, les comento rápidamente que de acuerdo a estas zonas bioambientales que nosotros obtuvimos, un gran porcentaje de la región oriental es de clima cálido húmedo. Otra parte que está cercano al Chaco, al norte, es un clima más seco, cálido seco. Y también tenemos clima cálido seco subhúmedo, y tenemos otros más lluviosos como en el este. Y tenemos también coincidencias de vientos polares, los que están más al sur, lindando ya con Argentina, como es el caso de Encarnación. Pero tomamos justamente el clima cálido húmedo en la región oriental porque tenía el mayor porcentaje dentro de esta región. Nosotros en Paraguay tenemos 2 regiones
como saben, la región oriental y la región occidental, Chaco, era dividido por el río Paraguay. Bueno, ¿y qué pasó con este proyecto? Nosotros quisimos desarrollar justamente una investigación donde se viera la capacidad, o sea, la diferencia entre el centro y las periferias en cuanto a los factores que se tenían en cuenta. Tomamos ciertos parámetros, ¿sí? Uno de ellos era el tema de la temperatura, todo lo que da al clima, temperatura, humedad, vientos, humedad relativa. Tomamos también los recursos naturales, los materiales que tenían las zonas, ¿verdad? Zonas urbanas. Uno de los barrios que tomamos de las zonas que, como eran dos zonas periféricas, una de las zonas periféricas tenía una incidencia más natural donde estaba justamente el río, acá está el río Paraguay, y una zona boscosa. Tomamos un barrio. Y otro de los barrios era de la periferia, un barrio donde confluían varios municipios, y allí en ese lugar se daban fuerte incidencia del tráfico vehicular, también de mucha materialidad, poca vegetación. Entonces nos dábamos cuenta la diferencia que existían entre estas dos periferias en comparación al centro de la ciudad, el centro urbano de la ciudad. Bueno, estas son, fuimos tomando, nos ayudaron algunos estudiantes, ¿sí? Algunos estudiantes que estaban finalizando la carrera de arquitectura. Y fuimos tomando estos barrios, en total 4, ¿sí? Tomamos como ejemplo. No voy a ahondar en el proyecto, pero sí les voy a contar más bien la experiencia con las comunidades, porque sí, este proyecto fue enfocado a la sociedad. Quisimos que la sociedad participe, que tenga una buena participación, ¿sí? En este proceso, porque de hecho que era una investigación donde tendría que aplicarse luego en la sociedad en otra fase más adelante. Pero ya nosotros, en base a las encuestas que íbamos realizando, nos dábamos cuenta que la gente estaba muy interesada en aplicar todos digamos, las estrategias que ellos podían tener en cuanto que puedan disminuir el consumo energético. En primer lugar, nosotros trabajamos con lo que es la Administración Nacional de Energía Eléctrica, la ANDE. Ellos nos proveyeron todos los datos de toda la población, todos los consumos de un año entero más un mes del año siguiente. Hicimos toda la mapificación, prácticamente teníamos todos los datos de toda la ciudad, pero hicimos la mapificación de los 4 barrios que tomamos. Y eso fuimos trabajando después con la gente, ¿verdad? Con estos barrios ya a través de encuestas. Voy a pasar estas imágenes. A través de encuestas que nos facilitaron muchos datos. Datos de uso de la gente, así como también datos de los consumos que ellos, cómo consumían, y también todos los elementos que tenían dentro de sus viviendas, tanto como elementos electrodomésticos, así como en cuanto a materialidad de las viviendas. Ahí hicimos un relevamiento de los materiales que se utilizaban en los barrios, digamos, en las zonas urbanas, en cuanto a la pavimentación, las sombras arrojadas de de las vegetaciones, de los edificios también. O sea, fue un trabajo muy interesante que yo quería justamente traer para comentarles, porque en base a eso se sacaron muchos elementos. Nos dimos cuenta, por ejemplo, esto acá es lo mejor que vimos, ¿verdad? En el sentido de que nos encontramos con árboles en las calles, y el microclima que esto creaba hacía que las personas de alrededor utilizaran menos cantidad de
climatización mecánica. Entonces, fueron parámetros que nos ayudaron a nosotros a definir justamente, finalmente, llevar a hacer una guía de eficiencia energética. Bueno, nos encontramos con muchas plazas, muchos lugares, ¿verdad?, donde tomábamos las temperaturas, también en la percepción de la gente en cuanto a los lugares donde ellos se encontraban con lugares con disconfort o con confort, ¿verdad? Entonces, los resultados de todo esto fue muy interesante. Inclusive estos resultados podríamos seguir utilizando para siguientes investigaciones. Como les comenté, finalmente nosotros se elaboraron unos mapas. Estos mapas con todos los parámetros que fuimos analizando dentro de los barrios. Como les comento, el tema de la materialidad que existe en cuanto, por ejemplo, a las vías de comunicación, ¿sí? En cuanto a la materialidad de las edificaciones, en cuanto a la cantidad de sumideros que tienen, en el sentido de que habían calles donde se producían muchas islas de calor, avenidas. Esto era incidencia también del tráfico vehicular, de los automotores, ¿verdad? Era incidencia de la materialidad, era incidencia del diseño constructivo. Sacamos varios parámetros que nos ayudan, que podría ayudarles también a las personas que quisieran posteriormente realizar algunas implementaciones, por ejemplo, fragmentos urbanos no solamente para este municipio, porque como tomamos el clima cálido húmedo, esto va a servir para varios municipios de la región oriental. Y en este momento todavía no hemos difundido, pero va a estar en proceso de difusión como para que puedan utilizarlos a la hora de realizar las planificaciones. Como les menciono, el tema de uno de los temas que eran los sumideros, justamente, era interesantísimo porque, claro, nosotros tenemos que pensar que toda el agua de lluvia, en este caso, en esta ciudad, uno de los problemas que ellos tienen, de los riesgos naturales que tienen, son las inundaciones pluviales. No así las fluviales, teniendo en cuenta que varios barrios dan al río, pero uno de los riesgos son las inundaciones pluviales, porque la lluvia cae de una forma muy, últimamente, ¿verdad?, con mucha fuerza, ¿sí?, en algunos periodos y otros periodos de sequía. Y esas lluvias que caen muy fuerte están acompañadas negativamente, digo, por el tema de las pavimentaciones, porque hay una tendencia de asfaltar todas las calles que estaban empedradas, estaban con empedrado, ¿verdad? Los empedrados permitían la absorción del agua de lluvia, y con el asfalto se producen muchas escorrentías. Y estas escorrentías, en este caso, en esta ciudad, son consideradas como un peligro. De hecho, son un riesgo en los días de lluvia, porque algunos autos son arrastrados, algunas personas también. Hubieron muchísimos casos de estos. Y circunda un arroyo circundan varios arroyos, pero uno de ellos muy importante que lleva el nombre de la ciudad, el arroyo Lambaré, y hay como una suerte de cuenca que confluyen todas las calles al arroyo, y esto lo que hace es justamente que vayan de una manera muy precipitada, estas escorrentías van al arroyo y el arroyo se rebasa. Y ahí es donde se producen muchos accidentes, porque los puentes no se ven, los puentes que cruzan este arroyo no se ven a la hora de las lluvias muy fuertes, y muchos vehículos pueden caer, ¿verdad? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que hay una cosa que nosotros vimos desde chiquitos, ¿verdad? El tema del ciclo del agua, que nos enseñaban ya en los colegios.
Y este ciclo del agua, últimamente con la manera en que estamos nosotros diseñando las ciudades, pavimentando, no teniendo en cuenta todos estos elementos naturales, pasa que producimos muchas escorrentías y con estas escorrentías el agua que cae no queda en el lugar. El agua cae, va al arroyo, luego este arroyo se conecta al río Paraguay en este caso, y el río Paraguay lleva el agua y sale al océano, ¿verdad? Y claro, esa es una manera de ver cómo todos estos elementos que nosotros fuimos analizando tienen un impacto a nivel regional, ¿verdad? O a veces global. Pero las aguas que son nuestras en el sentido que el ciclo del agua que se produce, luego finalmente esa agua lleva el río, lleva al mar y lleva al océano. Entonces, ahí nos dimos cuenta que esa es una de las cosas que tenemos que cuidar nuestras aguas, ¿verdad? Que eso recargue los acuíferos. Nosotros estamos sobre un acuífero, que es el acuífero Patiño. Está justamente esta ciudad, Lambaré, Asunción y otras ciudades más del área metropolitana se encuentran sobre el acuífero Patiño. Y esto hace que los expertos comentan que el acuífero no se está recargando como debiera. Y en un momento dado podemos tener un desabastecimiento, o sea, en el sentido que tendemos a eso. Y fíjense cómo atendiendo todos estos elementos, si nosotros tenemos en cuenta para una planificación, tenemos que cuidar también el agua, que el ciclo del agua se dé dentro del territorio. Y eso es uno de los elementos que tuvimos en cuenta. A nivel urbano también todo el tema de las islas de calor, cómo minimizar estas islas de calor, cómo mitigar. Y sacamos finalmente, por ejemplo son los consumos energéticos que fuimos viendo a nivel de manzana en cada barrio. Acá solamente les estoy mostrando uno de los barrios. Y acá les muestro cómo fuimos sacando los parámetros. Por ejemplo, si el día estaba soleado, si tenía asfalto, si hay arroyo, dependiendo, ¿verdad? Dependiendo del sitio. Y varios parámetros que fuimos anotando, observando dentro de este lugar, ¿verdad? Y luego tomando todas las medidas que fuimos recogiendo. Y por otro lado, como les mencioné antes, los insumos que recibimos de las instituciones públicas, Estadística y Censo, la ANDE, Educación, Salud, y fuimos analizando todos estos. Y bueno, y finalmente nosotros vamos a sacamos una guía de eficiencia energética que vamos a difundir a los diferentes municipios. Pero lo que quería nomás transmitirles es que justamente cuando se hace una de estas investigaciones, bueno, no pensamos encontrar tantas variables, tantas variables que interactúan, especialmente cuando hay mucha participación ciudadana. Y en este caso nos tocó justamente a través de estas encuestas y esta participación. Y la verdad que nos satisface porque hubieron grupos de vecinos que ya después de terminar el proyecto nos pidieron capacitación para seguir mejorando en el tema de la eficiencia energética dentro de sus hogares. Y después otro proyecto que estamos prácticamente ahora en desarrollo, es un proyecto de investigación urbana en base a la salud ambiental. Esto surgió justamente por el tema de la pandemia. Y nosotros este proyecto lo presentamos también ya a nivel internacional. Y para mostrarles algunos puntos que tuvimos en cuenta puntos de salud que se da mucho en nuestro medio. En realidad tomamos Asunción y tomamos dos escalas, una escala barrial y una escala interurbana, entre Asunción y dos municipios, como para conformar, digamos, un triángulo de seguridad. Entonces, Asunción
La Maré justamente tomamos, porque ya conocemos un poco más de La Maré, y tomamos Fernando de la Mora. Fernando de la Mora, que está también al lado de Asunción. Pero lo que les voy a comentar ahora, así brevemente, es el tema a escala barrial. Entonces, uno de los elementos que tenemos ahora, que tenemos a nivel mundial, bueno, el COVID-19. Después tenemos enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares. Tenemos nosotros una alta incidencia de enfermedades cardiovasculares. Y investigando nos encontramos que uno de los elementos, de los factores que propenden a los accidentes cardiovasculares es el CO2. Después tenemos mucha hipertensión, diabetes, colesterol. Y nos tomamos el tema de salud ambiental como pilar para todos estos elementos, como para traspasar todos estos elementos, ¿verdad? ¿Sí? Filtrar a través de la salud ambiental. Y allí tuvimos dos vertientes. Una, la reducción de las islas de calor. Otra, la reducción de las micropartículas. Llamémosle micropartículas, sean del virus que tenemos actualmente, del COVID, o sea del coronavirus, o sea de las partículas de CO2, o sea de otras partículas también contaminantes del ambiente. Y tuvimos también otra vertiente, que es la de incrementar la ventilación a través de corredores verdes, encauzamiento de aire, confort hidrotérmico, sistemas de drenaje a través de sumideros naturales con especies vegetales nativas. Y bueno, nos dimos cuenta que las enfermedades mencionadas, ¿verdad? Como estas enfermedades se relacionan para ensayar estas estrategias, a ver si se las puede reducir en mayor o menor medida, ¿verdad? Con esta salud ambiental que queremos proponer, a través principalmente de la ventilación, el soleamiento de los espacios de circulación, con diseños que aceleren la circulación del aire para disipar las micropartículas, las gotículas también, con virus, y el soleamiento en horarios adecuados. En horarios adecuados digo porque, claro, en invierno necesitamos ese soleamiento, pero en verano tenemos que adecuarnos muy bien a las horas que vamos a recibir el asolamiento de los espacios, por el calor que nosotros tenemos, por el clima que nosotros tenemos. Entonces, los horarios adecuados son justamente estos horarios que podemos llegar hasta las 9, 10 de la mañana, y después a partir de las 4, 5 de la tarde, 4 y media, 5 de la tarde recién. Bueno, ahora con el cambio ahora es a partir de las 5 de la tarde. Y bueno, lo que así brevemente les voy a mostrar es el tema de uno de los resultados, que es el diseño de la conformación de un triángulo imaginario de seguridad, de salud y confort hidrotérmico, que amplía el espacio urbano micro. Este es un barrio Sajonia de la ciudad de Asunción, y ahí unimos dos plazas. Está también un parque, ¿verdad? Pero unimos dos plazas. Uno es de la Plaza del Palacio de Justicia y otra plaza cerca de la Marina. Y, claro, tomamos un tercer punto, que es un mirador, que es el mirador de Itaputapunta, y lo unimos y creamos unos corredores verdes. Con ello nosotros ampliamos los espacios que teníamos, ¿verdad? Porque creamos estos corredores verdes, y esto lo que queremos es que pueda ser replicado, en el sentido de que son espacios de seguridad para estos elementos que estuvimos viendo, estas enfermedades que tenemos de base, digamos, acá en el país actualmente. Y tenemos dos resultados. Uno, que es resultado de espacios saludables, micro, ventilados y arbolados para la dispersión de micropartículas y reducción de las islas de calor, disminuyendo o previniendo estos contagios respiratorios y enfermedades cardiovasculares, que son de dos tipos de espacios. Uno, que son los corredores verdes, a partir de las calles y avenidas de conexión, y dos, que son los espacios de estancia reunitivos, que son estas plazas que estuve mencionando, o miradores, y el mirador que tenemos cerca del río. Esto, que por cierto lo que ven en celeste es el río. Y después lo otro es el diseño de una infraestructura de orientación para guiar el comportamiento
social dentro de los límites de seguridad sanitaria, distanciamiento social, higiene, protección respiratoria, control, mitigando los contagios también a través de la información, de la ubicación, de las distancias, porque también tenemos que tener en cuenta que para algunas enfermedades las caminatas tienen sus distancias recomendables. Esto lo estamos trabajando en un equipo también que participa un médico. Y bueno, orientación en corredores verdes, ¿sí? A través de la señalética también teniendo en cuenta la inclusión para no videntes. Y después tomamos como ejemplo lo que es la culata Yobay, que es la vivienda típica también que tenemos acá, típica ancestral, como mencionaba acá Silvio, pero también utilizada mucho en el campo. Y esta es una experiencia que tienen ya ganada, ¿sí? A través de muchísimos años, siglos, que justamente es el encauzamiento del viento, ¿sí? De norte a sur, como se indica acá. Entonces nosotros eso queremos emular, digamos, en cuanto a la vegetación y generar, digamos, un estrangulamiento del espacio como para que el aire fluya más rápidamente y de esa manera, por otro lado, también incluir especies vegetales que son aromáticas, son especies vegetales especiales justamente para las enfermedades respiratorias. Bueno, y como dice acá, hace parte de ese concepto de encauzamiento del aire para aumentar la velocidad del aire con el viento. Y porque, claro, nosotros necesitamos esa ventilación, el saneamiento de los espacios. Y bueno, incluimos también el tema de los sumideros para absorción del agua de precipitaciones, ¿verdad? Porque creemos que es muy importante el tema de la recarga del acuífero y también creemos que como es un riesgo en todas las ciudades, y en este caso en Asunción, sí constituye un riesgo las escorrentías, ¿verdad?, pluviales, y por eso es que incluimos el tema de los sumideros, que creo que tiene que ser un factor en todas las ciudades, ese tema. Cuidar o sea, mejorar la absorción del agua, mejorar eso. Nosotros estábamos pensando también que eso puede ser a nivel, bueno, más le comento, sí, esto también estuvimos sacando unos códigos, sí, para espacios saludables, como ejemplo de como les mencionaba, digamos, estos corredores verdes, porque generando estos corredores verdes es donde vamos a... Este es el estado actual, estas fotos que están viendo acá, ¿verdad? Pero nosotros incluimos bicisendas, disminuimos la cantidad de vehículos en esta calle, por ejemplo, esta es una calle Carlos Antonio López que une la plaza, estas dos plazas que están acá en rojo está pintado, la Plaza de Justicia y la Plaza de la Marina. Esa calle, esa avenida, en realidad, en este momento tiene la circulación de 2 carriles, son 4 vehículos que pueden entrar ahí. Entonces nosotros proponemos disminuir, ¿verdad?, la cantidad de vehículos, incorporar bicisendas y también incorporar más vegetación para generar estos espacios. Y por otro lado también dejar más espacio para que el distanciamiento entre los peatones pueda realizarse. Y también tenemos la otra conexión, que es la conexión al mirador de Itaputapunta, que bueno, prácticamente la idea es esa, dejar sin vehículos, solamente utilizarlas en horas que puedan ellos acceder a sus viviendas con los vehículos. Y bueno, básicamente era eso lo que les quería mostrar en cuanto a este proyecto que estamos teniendo, ¿verdad? Y finalmente nos dimos cuenta, o sea, lo que queremos nosotros es la ventilación, generar esta ventilación en los espacios urbanos, ¿verdad?, en los sitios de estancia y también en las circulaciones peatonales y vehiculares, y el soleamiento, tanto en invierno como cuidar el soleamiento de verano. Luego también proponer vegetación arbustiva, los edificios también tener en cuenta los materiales,
Y bueno, más que nada compartirles este proyecto que estuvimos investigando. Y finalmente lo que les quería comentar, y así brevemente, ¿sí? Hacer como una reflexión con el tema de energía, porque al hacer aquel proyecto de Lambaré nos dimos cuenta que nosotros podemos enfocarnos a un ordenamiento territorial en cuanto a la eficiencia energética. Entonces estuvimos viendo qué necesitamos para ello. Necesitamos políticas de eficiencia energética en cuanto a la movilidad de los transportes, ¿verdad? Entonces la movilidad sin emisiones de CO2, con energías renovables, control de microclimas urbanos para minimizar los consumos, en climatización, en verano y en invierno también, lógicamente. La descentralización, ese también es un factor importante para cada municipio, ¿verdad? Cada municipio contar con todos los servicios comunitarios para tener menor movilidad, porque nosotros acá en Asunción tenemos un problema que es que hay una población de 500.000 habitantes, un poco más, ¿verdad? Pero al día cuadruplicamos la población porque acceden 1.500.000 personas del área metropolitana a trabajar dentro de Asunción. Entonces esto genera muchísima movilidad, muchísimo aglomeramiento, muchísima cantidad de CO2. Bueno, y política ambiental nacional, ¿por qué? Porque los recursos naturales, los humedales, la gestión del agua, la gestión de residuos sólidos urbanos, la seguridad alimentaria, a ver que cada región pueda tener su propio autoabastecimiento, ¿sí? Y el tema del ciclo del agua dentro del territorio, que es un elemento que tendríamos, nosotros por lo menos tendríamos que enfocarnos a realizar, que se realice dentro de nuestro territorio el ciclo del agua. Y otras políticas más. Bueno, les agradezco mucho. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Y hasta aquí he llegado yo por lo menos. No sé, Silvia, si querés dar algunas palabras más. Si les parece, mejor hacemos lugar a ver si hay algunas preguntas, pues ya que nos estuvimos como un rato largo hablando para ver si hay alguien que tenga alguna pregunta para hacer o lo que sea. Desde ya, muchas gracias por las presentaciones de ambos. Muy, muy interesante. Vamos a ver si hay alguna consulta en particular. No, no por el momento. Están muy cansados. Por ahí un poquito Nos cansados. pasamos, perdón, disculpen por pasarnos. ¿Sí? No hay problema. A ver, ahí dice Aníbal Figueroa, pregunta, ¿cuál ha sido la respuesta de las autoridades? ¿Ante qué cosa sería? Sí. ¿Cuál sería la respuesta de las autoridades? Consultan. Gloria. Bueno, en nuestro caso, perdón, ante el planteamiento urbano. Sí, en nuestro caso, ahora mismo estamos en periodo de difusión del proyecto, del primer proyecto. Este segundo lo estamos presentando recién a nivel internacional, todavía no lo presentamos acá. Y lo que hemos hablado con algunas autoridades anteriores, digo con el proyecto de Lambaré, porque esto se terminó en el 2018, sí, ellos tenían bastante interés. Es más, en este momento se está haciendo una planificación a nivel metropolitano, ¿sí? Asunción y el área metropolitana. Y las personas que están desarrollando esta planificación, tienen muchísimo interés en este tema. O sea, yo ya estuve hablando con ellos y ellos tienen mucho interés. Son personas que están trabajando, es un grupo paraguayo-francés que está trabajando en el tema de ordenamiento territorial. Buenísimo. Me sumo a la pregunta de Aníbal, porque imagino que
son proyectos que han tenido apoyo del CONACYT. Solamente el primero. ¿Y el segundo es de la, No, el segundo no. es de la universidad? Sí, ¿O no? el segundo es un proyecto que es la universidad con otras personas, con gente del Ministerio de Salud y con gente de... Sí, es un proyecto, como digo, asociativo, pero sin tener documentación todavía. Pero, Gloria, siempre que hay un proyecto hay una solicitud, una preocupación, o un destino. Eso es lo que no entendemos. ¿Es un ejercicio de investigación o es una investigación a solicitud de un ministerio o un municipio? De modo que uno tenga un marco institucional al cual después dirigirse con ese proyecto, mientras tanto trabajar con ese municipio o con esa institución. Es lo que no nos queda claro. El segundo proyecto es muy incipiente, este proyecto de investigación, es muy incipiente. El anterior sí, el anterior tuvo sus, a ver, nosotros concluimos en el 2018, pero muchas documentaciones administrativas recién se entregaron actualmente, entonces todavía no pudimos difundir el primer proyecto, pero sí hay interés por parte de las autoridades. Ahora, Eso este segundo... es lo que no entiendo. Bueno, eso es lo que no entiendo. Hay interés, pero no viene de ellos a solicitar el proyecto. Ahí está, no viene de ellos. Sí, no viene de ellos. No viene, así mismo. Esa es la cuestión. Sí. Ahora, lo segundo es una inquietud prácticamente del grupo de investigación. Del grupo. Ahora sí. El segundo es una inquietud, una inquietud de la salud ambiental. Sí. Como yo les mencioné, nosotros tenemos en la Facultad de Ciencias y Tecnología, en la carrera de Arquitectura, tenemos una asignatura que es Arquitectura y Medio Ambiente. Y ahí la verdad que yo me siento muy contenta en esa asignatura, me siento bien porque estoy manejando los temas que me interesan. Y uno de los temas es la salud ambiental. Entonces, nosotros conformamos un equipo de investigación, ¿sí? Con gente del Ministerio de Salud y también con gente de otra universidad, ¿sí? Y con ello hicimos esta investigación, pero es totalmente voluntaria. Estamos presentando, como les digo, presentamos en un congreso internacional y ahora vamos a tratar de presentarlos acá primero a la universidad y después a las autoridades. Perfecto. Bárbaro, nos alegramos mucho de haberlos tenido en esta rueda de charlas. Estamos llegando al sur y me alegra también haber contado con la presencia de ustedes dos. Estamos extrañándolo a Carlos Raúl, te digo, pensamos que él iba a participar. Y de todas maneras, contar con representantes de dos universidades valiosas, conocidas, de nuestros vecinos paraguayos. Bueno, de nuestra parte, un abrazo grande para ambos y muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias también por las horas de escucha, ¿verdad? Y bueno, seguimos en contacto. Igualmente a ambos. Muchas